Hola amigos de las pelotas de mi abuelo, nuevamente acá reunidos, esta vez para traerles del recuerdo una hermosa época del fútbol peruano como fue la participación de nuestra selección en el Mundial de México 70. Para los más románticos, incluyéndome yo en este grupo, el mejor de los mundiales que se ha jugado en la historia. Un mundial, cabe decirlo, al que fuimos luego de mucho tiempo tras nuestra primera presentación, que fue en 1930, en la cual asistimos por invitación. Y esta vez lo hicimos por mérito propio, tras haber eliminado nada menos que al poderoso cuadro argentino en la gesta de la Bombonera, aquel 31 de agosto, en que empatamos 2-2. Con esta clasificación, el año 1970 estuvimos esperando con ansiedad que empiece este mundial. Y esta inauguración, dicho sea de paso, corrió en paralelo con una gran desgracia que ocurrió a nivel nacional. ¿Cómo fue este mundial? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo le fue a Perú? Todos los vamos a desarrollar en este programa. Antes de entrar al tema, no olviden siempre, denle like, compartan y suscríbanse. Listo, entonces ahora enrumbémonos a la máquina del tiempo y vamos al junio de 1970 para ver qué sucedió por entonces. Vamos a la máquina del tiempo. Listo, ya estamos ahora en 1970, junio. Salíamos recién de toda esa época loca que había sido los últimos años de la década de los 60. En el mundo el hipismo ya había bajado un poco su intensidad, había perdido un poco de fuerza después de los momentos épicos que se habían vivido en Woodstock. Recordemos que a fines de esa década el hombre había llegado a la luna. En fin, una serie de hechos que verdaderamente revolucionaron a nuestra sociedad, ¿no? En el Perú, por entonces también cabe precisar que gobernaba el general Juan Velasco Alvarado, y el año 69 también se había llevado a cabo en ese gobierno la famosa reforma agraria, que afectó a tantos terratenientes y en fin generó sus cosas buenas y sus cosas malas también, ¿no? En fin, una época muy movida, se bailaba, por ejemplo, las canciones de los Payos, tarareamos Mi Pequeña Anita, María Isabel, Compasión, esas canciones de rumba flamenca, ¿no? Y también mucho la música lenta la bailábamos con Brett, ese conjunto que nos hizo bailar muy apretaditos, esos famosos rock lentos de la época, ¿no? Estaba Brett y también en música en español, algunos se cortaban las venas escuchando Gwendolyn de Julio Iglesias, ¿no? En esa coyuntura esperábamos el 2 de junio, pero antes de este 2 de junio teníamos que ver lo que era la inauguración en sí del Mundial. El Mundial se inauguraba con un partido que era entre la selección local México y Rusia, que era un cuadro poderoso por entonces. En verdad era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa época, ¿no? Bueno, ese partido inaugural se llevó a cabo el 31 de mayo de aquel año 70 y se jugó aproximadamente al mediodía ante un estadio azteca repleto. 107.000 espectadores llenaron de cabo a rabo el estadio. El partido terminó en un 0-0 muy justo. Muy justo porque en verdad el partido fue discreto. Bastante discreto, todo lo contrario de lo que resultó el resto de partidos en el Mundial. Como novedad cabe decir que sacaron las primeras tarjetas amarillas en la historia de un Mundial. Tocó en ese partido inaugurar las tarjetas amarillas. Bueno, terminó el partido y ahí viene el problema que se suscita unas horas después. Hacíamos la sobremesa, comentábamos el partido y a las 3:23 de la tarde sucedió la desgracia. Terremoto de 7.9 grados en Yungay, al norte del Perú. Un terremoto que además trajo consigo el desprendimiento de una parte del Nevado del Huascarán, produciéndose un gran aluvión que arrasó con todo signo de vida en los poblados al pie de este nevado.
Las muertes fueron violentas, apenas que salvaron unos cuantos, sobre todo en Yungay, aquellos que estaban en altura, que en ese momento estaban de visita en el cementerio, fueron uno de los pocos que se salvaron de estas muertes, que llegaron a los 70.000, a las 70.000 víctimas, ¿no? No solamente fue Yungay, también pueblos afectados vecinos, como fueron Ranraír, Cachimbote, Casma, y en alguna zona de Lima también se vio afectada directamente, sobre todo en las de construcción que no era noble o era demasiado antigua, ¿no? Se tardó mucho en conocer las noticias porque la polvareda, las carreteras que se quedaron truncas, nadie podía ir por esas zonas. En 2 días prácticamente recién tuvimos un conocimiento de lo que fue la magnitud de este terremoto, ¿no? Y si sacamos las cuentas, en 2 días justo del 31 de mayo era 2 de junio. Obviamente los jugadores peruanos estaban totalmente preocupados por lo que había pasado en Lima. Sin embargo, antes de empezar el partido llegaron a saber que sus familiares se encontraban en buen estado y que no habían sufrido mayormente los estragos del terremoto, ¿no? Eso de alguna manera los tranquilizó, pero la preocupación seguía latente, ¿no? Pero en fin, regresemos al fútbol y hablemos ahora del partido Perú-Bulgaria, ¿no? Antes de empezar el partido, con todos estos nervios que había en la selección peruana, los jugadores estaban muy sobresaltados, se les veía muy nerviosos, no solo por el partido, ¿no?, sino por lo que había acontecido en el país. Y aquí sucede una anécdota que vale la pena recordarla porque la verdad dio resultados. Por entonces, Javier Aramburu era presidente del Comité Nacional de Deportes y había viajado con la selección como correspondía a acompañarlos al Mundial. Antes del partido ingresa al camarín, pero al ingresar de la puerta se le ocurre sacar de un macetero un poco de tierra y entra con esta tierra al camarín y suelta una arenga que más o menos decía algo así, ¿no? Muchachos, he traído tierra peruana, diciendo que era tierra peruana la que había cogido ahí nomás en el macetero, en la entrada del camarín, ¿no? Pero dijo, esta tierra es peruana, y le hizo creer a los jugadores que la tierra era peruana, que él la había traído. Esa que se movió abruptamente. Y quiero que juren, tocando a esta tierra, que ganaremos el partido para dar una alegría al pueblo. Nada más falso, pero eso sí, funcionó. Funcionó y lo vamos a ver por qué. Perú salió a la cancha con Rubiños en el arco, Luis Rubiños, Eloy Campos, Orlando de la Torre, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Roberto Chale y Mifli en la media cancha. Se jugaba un 4-2-4. Teófilo Cubillas, Perico León, Julio Bailón y Alberto Gallardo. Por primera vez en este mundial, era la primera vez que se iba a permitir hacer 2 cambios en los equipos, solamente 2. Incluyendo el arquero, si bien decía, no podían cambiar 2 de arquero, eran 2. Antes no existían. Bueno, el partido empieza, Perú sale con una camiseta color rojo y un crespón negro en señal de luto. Se hace el respectivo minuto de silencio, por supuesto. Pero ni bien empezó el partido, o a los pocos minutos, para ser concretos, a los 13, hay una jugada preparada de tiro libre, muy bien armada de laboratorio, y Dermenyev anota el 1-0 para Bulgaria. La verdad, ahí la defensa peruana se quedó estática, la barrera solamente vio cómo hacían los toques los jugadores búlgaros y anotó Bulgaria el 1-0. Ya estaba bastante mal el tema, ¿no? A los 29 minutos, Perú hace el primer cambio, que es el primer cambio forzado, sale Eloy Campos e ingresa Javier El Puerto González. Un cambio por necesidad en la defensa, ¿no? Porque Eloy Campos era marcador de punta derecho. Termina el primer tiempo con el 0-1 o el 1-0 en contra y los muchachos conversan, salen a la cancha nuevamente, pero con mala fortuna. A los 4 minutos del segundo tiempo, o sea, apenas empezado el segundo tiempo, Hristo Bonev, un jugador búlgaro, tiene la oportunidad de lanzar un tiro libre
a unos cuantos metros de la línea del área grande. Lo lanzas sin mayor peligro, pero Rubiños, que era un manojo de nervios, se le va la pelota, se le escapa, se le chorrea y se va adentro. Bulgaria está en el segundo tiempo ganándonos por 2-0. Rubiños, apesadumbrado, consciente del error que había cometido, estaba totalmente decaído y se acerca a Alberto Gallardo a consolarlo. Lo consuela, le da una palmada al hombro y, como si fuera una premonición, al minuto siguiente, ni bien Perú hace el saque de media cancha, Alberto Gallardo anota el descuento. Fue un gol a lo Gallardo, ¿no? Ese que se va por la izquierda, desborda y casi sin ángulo suelta un furibundo disparo que ingresa, golazo de Gallardo. 2-1. Ahí nomás Perú, o Didi en este caso, recordemos que el entrenador de la selección peruana era Waldir Pereira Didi, hace el segundo cambio. Era un cambio que se esperaba, porque teníamos en la mente que el Cholo Sotil tenía que entrar. Y efectivamente entra el Cholo Sotil en reemplazo de Julio Bailón. Perú está crecido. Y en el minuto 19, el Cholo Sotil rompe jugadores a su mejor estilo. Al filo del área le cometen una falta y se cobra el tiro libre. ¿Quién patea los tiros libres en el Perú? Héctor Chumpitaz. Lo patea Chumpitaz, jugadores peruanos se pegan a la barrera para tratar de que esta barrera en el momento del tiro libre se abra. Salen disparados los jugadores peruanos empujando un poco a los búlgaros y deja un hueco, y por ese hueco entra el disparo del gran capitán y anota el empate, 2-2. A estas alturas el equipo peruano ya mandaba en la cancha. A los 73 las Paredes dieron resultado. Esta vez Ramón Mifflin con Cubillas hacen una triangulación hermosa. Cubillas recibe la última jugada, se abre un poco hacia su derecha y hace un disparo al primer palo y anota el 3-2. Ojo, sería el primer gol de 10 que haría Teófilo Cubillas en la historia de los mundiales. La prensa estaba maravillada con el equipo peruano, que completó el partido sin dejarse presionar. Finalmente acabó con 3-2 el partido, un regalo verdaderamente para la población peruana, que en ese momento recién tomaba conciencia de lo que había ocurrido en la zona de Huaraz. Ahora, yo les di la formación del equipo peruano, vieron los cracks que habían. Bueno, veamos quiénes completaban la plantilla de esa selección, o sea que habían viajado a México. En el arco estaba Rubén Correa y Jesús Goizueta, eran los otros dos arqueros que fueron acompañando a Luis Rubiños. Después teníamos a Pedro González, estaba José Fernández, Lucho Cruzado, Eladio Reyes, José del Castillo, que era un cambio que estaba previsto pero que no se pudo hacer porque se quemó el primer cambio, ¿recuerdan? Salió Eloy Campos y entró Javier González. Bueno, ahí quemaron un cambio que debió ser el de José del Castillo, que debió entrar en este segundo tiempo junto con el Cholo Sotil. Bueno, y el otro que completaba la lista de jugadores que estuvieron presentes en el Estadio de León fue Osvaldo Cachito Ramírez. Miren nomás quiénes están de suplentes. Pero si esos eran los que estaban de suplentes, no se van a imaginar quiénes se quedaron fuera, quiénes no fueron al Mundial y la calidad de jugadores que eran, que tranquilamente, si ahora los hubiéramos, irían a un Mundial. En el arco no fue ni Otorino Sartor ni Carlos Burela, arqueros que estaban pasando por muy buen momento en esa época. De hecho, Otorino Sartor terminó siendo campeón sudamericano en 1975, recordemos. No fue Julio Meléndez, por un tema de que en esa época no se llamaban a jugadores del extranjero. Era complicado, no estaban obligados los clubes a ceder a los jugadores. No fue Rafael Risco, no fue el Príncipe Lucho Lafuente, no fue Carlos Pinocho Runaga, que por entonces jugaba en Chile y era un crack, ¿eh? No fue Carlos Puchito Oliva, Belita Quije, Hernán Cachorro Castañeda, no fue Andrés Segarra,
no fue Héctor Bailetti, no fue Juan José Muñante, no fue el Trucha Rojas. Estamos hablando de jugadores de 22, 23 años, excepto el Trucha Rojas, creo que tenía 21, que era un poco más joven. No fue Enrique Casareto. Imagínense quiénes no fueron. O sea, mientras en la actualidad nos cuesta armar un equipo, en esa época nos costaba desprendernos de jugadores para dejarlos en Lima y no llevarlos al Mundial. Bueno, terminó el partido, había que prepararse para el siguiente, y así en el Perú, mientras veíamos películas como Aeropuerto, esa famosa película dirigida por George Seaton y con actores de la talla de Burt Lancaster, Dean Martin y Jacqueline Bisset, estaba llenando las salas de cine, ¿no? O también aquella otra comedia western, tipo western spaghetti, esas comedias del western italiano, que también fue todo un éxito. Me llaman Trinity. 1970 rayaba esa película con esa pareja exitosa de Bud Spencer y Terence Hill. También llenaban los cines, ¿ah? En fin, también estaba por ahí, se veían los Aristogatos de Walt Disney, esa película animada famosa de aquella época, Los Aristogatos. Y así esperábamos pues el segundo partido. El segundo partido nos tocaría contra Marruecos, que en la práctica era considerado como un rival inferior, no solamente a Perú, sino al resto de equipos que formaban el grupo con Perú. El grupo lo formaban Perú, Marruecos, Bulgaria y Alemania. Entonces el partido contra Marruecos se debía jugar el sábado siguiente, el sábado 6, a las 4 de la tarde. Perú arrancó con el mismo equipo con el que terminó el partido contra Bulgaria. O sea, Rubiño, Pedro González, Orlando de la Torre, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Ramón Mifflin, Roberto Chale, Alberto Gallardo, Teófilo Cubillas, Perico León, Hugo Sotil, exactamente tal como había terminado el partido anterior, que había sido un éxito, ¿no? Esta vez el primer tiempo, igual que sucedió contra Bulgaria, fue flojo, pero no tan flojo como para salir perdiendo. Terminó con un 0-0 que dejó un poco de mal sabor, pero quedaba todo un segundo tiempo, ¿no? Cuenta la historia, ya no sabemos si es realidad o mito. Lo del primer partido sí fue cierto, pero en este segundo partido contra Marruecos dicen que José Aramburu, y probablemente también sea cierto, repitió el ritual de la tierra del macetero. Bueno, si lo hizo, funcionó, porque a los 65 minutos Cubillas anotaba el primer gol. A los 68, 3 minutos después, Roberto Chale, que se jugó un partidazo ese partido contra Marruecos, Chale estuvo brillante, anotó el 2-0. Y Cubillas a los 75 anotaría el 3-0. Ya con ese partido estábamos clasificados para la siguiente ronda. Teníamos 4 puntos, recordemos que en aquella época eran 2 puntos por partido, pero eran suficientes para pasar a la siguiente fase, porque pasaban 2 equipos por grupo. Así llegó el tercer partido para cerrar la fase de grupo de León. Didi no quería jugar contra Brasil. Didi sabía que si jugaba contra Brasil, que era un equipo de estrellas, de cracks espectaculares, le iba a tener muy difícil. Prefería jugar contra Inglaterra, y para jugar contra Inglaterra tenía que ganarle a Alemania. Entonces saca a la cancha el miércoles 10 de junio a las 4 de la tarde al mismo equipo que había terminado el partido contra Marruecos y era el que también había terminado el partido contra Bulgaria. Es decir, arranca con Rubiños, González, Chumpitaz, De la Torre, Fuentes, Chale, Mifflin, Cubillas, Perico, Sotil y Gallardo. Alemania era un cuadrazo. Tenía 2 punteros, Libuda y Lor, que eran unas balas, y no eran unas balas troncas, eran unas balas que desbordaban y sacaban unos centros letales. Y la verdad que ese partido funcionaron muy bien. González y Fuentes no tuvieron una buena tarde, se dejaron rebasar varias veces y los centros tenían un destino que era letal. Gerd Müller, el bombardero alemán, que esa tarde también hizo lo que quiso. Antes de los 30 minutos ya había marcado un hat-trick. Había anotado 3 goles en el primer tiempo. A los 19, a los 26 y a los 39 minutos.
A los 40 minutos del primer tiempo ya tenía Alemania una ventaja de 3-0. Cubillas descontaría a los 44 minutos antes de que se acabe el primer tiempo. Sería el cuarto gol de Cubillas. Recordemos que había hecho uno contra Bulgaria, dos contra Marruecos. Este era el cuarto gol de Cubillas. En el segundo tiempo salen Perico y Chale, que no habían tenido una buena participación. En su reemplazo entran Cruzado y Cachito. Con estos refuerzos o con estos cambios, Cubillas y Sotil trataban de armar paredes y abrir y apoyarse en Cachito por la izquierda y tratando de encontrar apoyo en la volante con Cruzado. Presionaron sobre Alemania, pero el resultado nunca se movió. Terminó el partido con un 3-1, quedamos segundos en el grupo y lamentablemente nos tocaría jugar contra Brasil. El Brasil que Didi no quería enfrentar por muchas razones. Por ser él un entrenador de origen brasilero, por tener que enfrentar a un rival de la calidad que tenía Brasil en México 70, y por otras razones que las vamos a ir citando conforme hablemos de este partido. Mientras esperábamos el partido, tenían que pasar también unos cuantos días. Acá en Lima, nuestras madres, nuestras abuelas, estaban viendo Natacha, la novela que había impactado a la capital. Era una producción peruana, la transmitía Canal 5, Telecinco, con la actriz Ofelia Lazo y Gustavo Rojo. ¿No? La historia de una muchacha provinciana que se enamora del patrón de la casa y viceversa, ¿no? Se enamoran. La intro de la novela, no sé si se acuerdan, era una canción que la cantaba o venía en la voz de Raúl Vázquez, un compositor de una música muy especial. Su música era bien tristona, tenía canciones. Me acuerdo que había participado en un festival de Ancón con una canción que ganó que se llamaba La Plañidera. Imagínense, ¿no? Pero la canción, en fin, formaba parte de la introducción de la presentación de la novela Natacha, que por esa época todos veían en Lima, ¿no? Así llegamos al partido Perú-Brasil. Llegó un domingo 13 de junio al mediodía. Se jugó en Guadalajara. Brasil recibe a Perú en el Estadio Jalisco. Hay mucho por hablar respecto a la formación del equipo peruano, ¿no? En especial por lo que sucedió con un jugador, Orlando de la Torre. ¿Qué pasaba? Hay versiones sobre un enfrentamiento entre Didi y Chito de la Torre y las voy a contar, porque Chito de la Torre no juega ese partido. ¿Por qué no juega? Bueno, una de las versiones, aunque las dos son muy parecidas, pero una de las versiones la cuenta Roberto Chale. Él dice que luego del partido contra Alemania, Didi había quedado muy contrariado a raíz del resultado. Estaba muy fastidiado y dice que cuando termina el partido entra al camarín y los insulta, le dice maricones, no han jugado como debían. Recordemos que Didi quería ganarle a Alemania para no enfrentar a Brasil. Pero dice que se los dice a todos. Pero Chito de la Torre tenía un poco el cargo de conciencia porque él era el encargado de marcar a Gerd Müller. Y aunque él dice que solamente se siente responsable en un gol en que le gane el salto, Chito dice, Gerd Müller me llevó una cabeza de altura y era un tanque y me ganó ese salto. Se sintió muy afectado con las palabras de Didi y aparentemente estuvieron a punto de irse las manos. Ahí lo separaron. Cuenta después el mismo Roberto Chale que ya en el hotel, cuando estaban cada uno en su habitación, se sintieron unos ruidos en las habitaciones, de una de las habitaciones, y era que se habían ido a las manos Chito de la Torre con Didi. Esa es una de las versiones. Y que por esa razón no jugó Chito de la Torre el siguiente partido cuando enfrentaron a Brasil, ¿no? También existe la otra versión que también la da Chito de la Torre, que también es muy parecida. ¿Qué pasaba?
sucedía que el año anterior Perú viajó un partido amistoso contra Brasil, que había perdido allá en el Maracaná, que habían perdido 3-2. En ese partido, Chito de la Torre sufre una fractura de pierna a raíz de una falta que intencionalmente, según de la Torre, le comete Gerson, el jugador brasilero. Esto fue el 9 de abril del 69. Sí. En ese partido sale Chito de la Torre en camilla con fractura en la pierna. Y cuenta la historia de que Chito de la Torre había jurado vengarse. Había jurado vengarse de esta falta, de esta infracción, de este ataque artero que produjo la fractura de su pierna. Y que Didi lo sabía. Y al saberlo, le dijo, no, tú no vas a jugar. Porque se comentaba que Chito de la Torre decía por ahí que antes de los 15 minutos lo iba a sacar de la cancha a Gerson. Obviamente con malas artes. Dicen que Didi lo llama a Chito de la Torre y le dice, Orlando, tú no vas a arrancar el partido. Y cuenta de la Torre que ahí sí se agarraron a las manos, se fueron porque él quería jugar. Y también cuenta de la Torre que era muy respondón Didi, no era un flaquito que se dejaba avasallar. Dice que se agarraron duro, eso es lo que cuenta. En fin, lo cierto es que no arrancó de la Torre. Y nunca sabremos exactamente lo que pasó. Lo cierto es que decidió Didi que no jugaba Chito de la Torre. El partido, en ese partido lo reemplazó José Fernández. Y el otro cambio que se dio en la defensa, ya había uno, era José Fernández por Orlando de la Torre, fue el retorno de Eloy Campos en vez de Javier González. También, cosa que no había hecho antes, Julio Bailón arranca el partido en vez del Cholo Sotil. Cambios inesperados y que obviamente teniendo como premisa que Didi era brasilero y que cuentan también que había recibido muchas amenazas de parte de los hinchas brasileros, incluso de quemar su casa o de atentar contra su familia allá en Brasil, se prestaba pues a pensar que Didi podía salir a este partido no con tanto ímpetu de victoria, ¿no? En fin, la cosa es que llegó el partido con estos cambios inesperados y a cambio de eso dieron uno de los partidos que quizás sean de los más hermosos en la historia del fútbol, como así lo clasifican muchos comentaristas deportivos, especialmente de la época, ¿no? Brasil tenía un cuadrazo, estaba Félix, arquero, Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza y Marco Antonio. Pero miren de acá para adelante lo que había. Clodoaldo, es un 10. Gerson, que era otro 10. Jairzinho, Pelé, que era otro 10. Tostao, que era otro 10. Rivelino. O sea, Brasil jugaba con 5-10. Era el equipo de los 5-10. Era una magia ver jugar a Brasil. Y Perú, ya dijimos, básicamente el equipo, con los cambios de José Fernández, Julio Bailón y de Eloy Campos en vez de Chito de la Torre, en vez del Muerto González y en vez del Cholo Sotil. El partido, repito, estéticamente hermoso. Los delanteros jugaron muy por encima de los defensores y eso quizás era por la calidad de los mismos, ¿no? Lo cual también hizo que el partido fuera un shock eléctrico en cada jugada, ¿no? El primer gol de Brasil es a los 11 del primer tiempo ante un mal rechazo de Eloy Campos. El segundo gol es muy rápido, también a los 15.
Esta vez Tostado ante una salida de Rubiños mala, más que mala, le regala el primer palo, porque entra por un pegadito a la línea de fondo, sale Rubiños y en lugar de achicar su palo, trata de ganar algo y por su primer palo entra la pelota y se pone 2-0. Pero el partido era... Perú no se rendía porque Perú tenía también grandes jugadores. Así que a los 27, Alberto Gallardo hace uno de esos goles que él solía hacer, ¿no? O sea, se va hasta la línea de fondo, saca a la izquierda fuerte, también regala su palo ahí de Félix, el arquero brasilero, y se anota el descuento. 2 para Brasil, 1 para Perú. Termina el primer tiempo con ese score, habían esperanzas. Pero las esperanzas también se acaban rápido porque a los 51, o sea, 6 minutos del segundo tiempo, Tostado, luego de un rebote tras un disparo de Pelé que bloquea a medias Rubiños, anota el 3-1. Ni bien hace el tercer gol Brasil, Sotil entra por Julio Bailón. Y un poquito después Eladio Reyes va también a ingresar. Y Eladio Reyes ayuda un poco a Cubillas a armar algo de fútbol. Es así que a los 71 Cubillas anota su quinto gol en el campeonato mundial. 3-2, el Cholo había pateado, la pelota rebota en la espalda de un jugador, Cubillas viene de atrás, la mete. 3-2, partido se pone emocionante. Un gol de diferencia entre estos dos equipos no era nada. Sin embargo, pocos minutos después, Jairzinho hace el cuarto gol y con esto el partido, con toda la vibración, con todos los grandes jugadores, se va diluyendo en el tiempo y el resultado no se modifica. 4 para Brasil, 2 para Perú. Las estadísticas dicen que Brasil disparó al arco peruano 27 veces y que Perú disparó 22 veces al arco de Brasil. Imagínense esa dinámica de fútbol, esa capacidad de los delanteros para buscar el arco. Y los goles lo demuestran, 6 goles en 2 equipos muy ofensivos, ¿no? Como le comentaba, los especialistas consideran este partido como uno de los más bellos en la historia del fútbol, ¿no? En fin, se acabó el partido, 4 para Brasil, 2 para Perú. Brasil pasaría a semifinales para enfrentar a Uruguay, al cual derrotaría por 3-1, y Perú quedaría eliminado. En la otra semifinal, Italia y Alemania jugarían un partidazo que se llamó, o fue llamado luego el partido del siglo, en el cual Italia ganaría en suplementarios 4-3, un partido del cual hablaremos en otro programa de las pelotas de mi abuelo. Finalmente Brasil ganaría la final de México a Italia por 4-1 y se convertiría en el campeón, llevándose también definitivamente la Copa Jules Rimet, porque recordemos que esa copa se la quedaba definitivamente la selección que ganara por 3 veces un campeonato del mundo, y Brasil había sido el primero en lograrlo. Bien amigos, esto fue en la participación peruana en el Mundial de México 70. Para unos detalles adicionales, regresemos al presente. Los invito a volver a la máquina del tiempo para regresar a los días actuales. Eso sí, no se olviden siempre de compartir, suscribirse a este canal y darnos like. Regresemos entonces a la máquina del tiempo para los últimos detalles. ¡Vamos! Bien amigos, volvemos a nuestros días y ya ahora para comentarles simplemente que ha sido muy grato recordar el Mundial de México 70 y para citar algunos detalles de aquel Mundial que cabe la pena comentar. Unas ciertas curiosidades. Por ejemplo, por primera vez se transmitió a color un Mundial de fútbol y por primera vez se usó, quienes disponían de la tecnología, la cámara lenta para las repeticiones de las jugadas. También,
por primera vez hubo un proveedor oficial de pelotas para el campeonato y fue la compañía Adidas para su pelota Telestar. Fue la primera vez en un mundial que se usó la famosa pelota de 32 paños, reemplazando aquella antigua que se usaba de 19 paños, creo que era. Por primera vez, 32 pañitos. Y también fue la primera vez que se utilizaron las tarjetas en un mundial, aunque no se sacó ninguna roja, porque no hubo ningún expulsado, lo cual también demuestra que el mundial se jugó de una manera muy limpia en este México 1970. Amigos, espero que les haya gustado las pelotas de mi abuelo en este programa. Fue muy grato compartir con ustedes, espero verlos pronto y no se olviden de suscribirse a este canal. Gracias por todo, nos vemos en un nuevo programa de Las pelotas de mi abuelo. ¡Chao!